¿Y si la avalancha de decenas de miles de jóvenes desde Marruecos hacia Ceuta no hubiera sido simplemente una crisis migratoria, ni una improvisación provocada por las redes sociales, ni siquiera una nueva maniobra unilateral de Mohamed VI? Puede ser una operación conocida, tolerada o incluso pactada para proporcionar a Pedro Sánchez la gran excusa que necesitaría cuando llegara el momento de abandonar el poder. War on war, dust and dust, flesh and blood on me. La imagen es perfecta para fabricar una emergencia nacional. Miles de personas avanzando hacia territorio español, una ciudad colapsada, decenas de muertos en el mar, el ejército desplegado, Europa alarmada y Marruecos manejando el grifo humano desde el otro lado de la frontera. Ese ensayo es precisamente lo que ha ocurrido en los últimos días. Más de 50.000 personas llegaron a entrar en Ceuta durante una avalancha sin precedentes. Las fuerzas marroquíes permanecieron inicialmente pasivas y cuando Rabat decidió intervenir, más de 48.000 personas regresaron a Marruecos en apenas 2 días. Es decir, el mismo Estado que aparentemente no pudo impedir la entrada masiva demostró después que podía detenerla y revertirla cuando recibió la orden correspondiente. La pregunta resulta inevitable: ¿quién abre y quién cierra esa frontera? Porque no estamos hablando de un sendero perdido en medio del desierto. Estamos hablando de uno de los espacios más vigilados de Marruecos, de una zona donde actúan policías, gendarmes, fuerzas auxiliares y servicios de información. Resulta difícil creer que decenas de miles de personas puedan desplazarse durante horas hacia el mismo punto sin que las autoridades marroquíes lo sepan y siendo la mayoría debidamente trasladados de otras ciudades, ya que Castillejos no alberga a una población tan numerosa y joven. En el 2021 ya se produjo una operación parecida, un ensayo. Entonces entraron en Ceuta cerca de 9.000 personas después de que España acogiera en secreto al líder del Frente Polisario, Brahim Ghali. Los informes posteriores del servicio CNI relacionaron aquella crisis con una estrategia de presión de Rabat para modificar la posición española sobre el Sáhara Occidental. Y aquella presión funcionó. En marzo del 2022, Pedro Sánchez abandonó la posición histórica de España sobre el Sáhara y aceptó el plan de autonomía marroquí como la propuesta más viable para resolver el conflicto. No explicó qué contrapartidas concretas había recibido España. No consultó previamente al Parlamento. No informó con transparencia de cómo se había negociado ese giro. Simplemente apareció una carta del presidente español dirigida a Mohamed VI y España cambió una política exterior mantenida durante décadas. Podemos imaginar que el pacto hubiera ido mucho más lejos y que Mohamed VI hubiera ofrecido a Sánchez una crisis controlada. No una guerra abierta, porque una guerra sería imprevisible. Tampoco una invasión militar, porque provocaría la reacción internacional. Sería mucho más eficaz una invasión humana, presentada ante el mundo como una tragedia espontánea y atribuida oficialmente a las mafias. Marruecos dejaría avanzar a miles de jóvenes, muchos miles. España aparentaría sorpresa. El gobierno desplegaría el ejército, pero con retraso. Europa contemplaría las imágenes de Ceuta desbordada. Después, cuando la situación hubiera producido el efecto político necesario y el tiempo necesario, Rabat cerraría nuevamente el paso y se presentaría como el socio imprescindible que había ayudado a solucionar el problema. ¿Y qué recibiría Mohamed VI? Quizá nuevas concesiones sobre el Sáhara, quizá silencio ante las reclamaciones marroquíes sobre Ceuta y Melilla, quizá acuerdos económicos, pesqueros, aduaneros o militares, quizá el reconocimiento gradual de que España necesita la autorización del monarca alauita
hasta por proteger sus propias fronteras. ¿Y qué recibiría Pedro Sánchez? Pues la excusa perfecta para presentarse como un dirigente indispensable durante una emergencia nacional y, llegada la fecha límite, tener una excusa para no convocar elecciones y que la Diputación permanente se mantenga. El objetivo no sería respetar la Constitución, sino forzarla, crear una situación tan excepcional que el Gobierno pudiera exigir aplazamientos, interpretaciones extraordinarias, reformas urgentes o acuerdos parlamentarios presentados como imprescindibles para garantizar la seguridad nacional. Quien reclamara elecciones sería acusado de irresponsable. Quien denunciara la operación sería señalado como conspirador. Quien exigiera responsabilidades por el fracaso de la frontera sería acusado de perjudicar las relaciones con Marruecos. Y mientras tanto, el calendario seguiría corriendo. El sanchismo considera que cada mes adicional permitirá completar más expedientes de nacionalidad, ampliar el censo y modificar el escenario electoral. Es un cálculo de un Pedro Sánchez desesperado. Conceder derechos legítimos pensando después que esos ciudadanos se convertirán en votos cautivos. En ese escenario también aparecen los intermediarios, los antiguos ministros socialistas y los dirigentes con relaciones económicas o políticas en Marruecos, como el multimillonario exministro José Bono, propietario de inmuebles y palacios en Tánger, Miguel Ángel Moratinos, María Antonia Trujillo, quien sostiene que Ceuta y Melilla son vestigios del pasado y una afrenta a la integridad territorial de Marruecos. Que la pasada invasión de Ceuta puede ser el ensayo general de algo mucho más peligroso: no convocar elecciones tras convertir una crisis territorial en instrumento político, utilizar el miedo para reclamar poderes excepcionales y alargar la permanencia del gobierno sanchista como una necesidad de Estado, hasta que considere que puede ganar en las urnas. All right, so winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. January moves in me. Who permits the time to crawl? I can see no end to it all. My friends fade away like the stars from the day. January moves in me. We'll rise into summer, roll back to the fall, where hope springs eternal and love conquers all. Your hopes fade away like the stars from the day. January moves in me. Old friend, you won't come out to play, to transcend the breath of deadly decay. Your schizo face pouts as your cracked lips cry out. January moves in me. All right.
winter paints my face matte white. The times I've longed to erase that season of doubt, frozen in or frozen out. Can you